Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos, hermanos, hemos estado estudiando 21 temas de la naturaleza de Cristo. Hemos abarcado bastante tiempo para poder entender bastantes verdades que hay en la palabra de Dios en cuanto a este tema. Pero no hemos visto todo lo que tiene que ser referido a la naturaleza de Cristo. En esta ocasión vamos a examinar unos versos de la Biblia que también ya lo leímos en anteriores estudios, pero no está de más poder estudiar a su profundidad algunos textos muy importantes que quiero compartirles con ustedes. Hoy va a ser más que todo un tema doctrinal basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a estudiar Hebreos el capítulo 2 del verso 14 al verso 18. El tema titula "Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos". Pero para poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado, por tus cuidados y bendiciones. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender tu palabra, a no desviarnos de la sana doctrina y que podamos realmente predicar este evangelio a muchos que no conocen tu palabra. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Salmos, el capítulo 8, el verso 5. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y nos dice la Biblia: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Muy bien, aquí el salmista está hablando de los hombres. Sabemos que nosotros no somos como los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. Pero lo que más me impresiona de Salmos 8:5 es que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, el capítulo 2, también lo menciona. Y es muy importante entender que nosotros podamos comprender lo que dice Hebreos, el capítulo 2, para poder defender la naturaleza humana de Cristo, la verdadera naturaleza de Cristo. Entonces tenemos que comprender lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hebreos, el verso 14, el verso 15, el verso 16, el verso 17 y 18. En este estudio solamente nos vamos a centrar en estos versos de la Biblia para poder explicarlo en su contexto y qué es lo que quiere decir la palabra de Dios, para no entrar en vientos doctrinales y que de esa manera podamos nosotros explicar a muchos y que conozcan el verdadero evangelio, que conozcan al verdadero Cristo que murió por nosotros. Pero para poder tener contexto de Hebreos el capítulo 2, el verso 14, vamos a leer primeramente Hebreos el capítulo 2, el verso 10, para poder comprender y así adentrarnos de lleno en el tema. Hebreos el capítulo 2, el verso 10 nos dice: porque convenía que Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces convenía al Padre, que por cuya causa todas las cosas existen, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 3, el verso 9. Vamos a explicar Efesios 3:9. Y dice la palabra del Señor: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Sabemos que el Padre, a través del Hijo, crearon todo lo que nosotros vemos. Creó el cielo, el mar y también este mundo. Dios a través de Cristo. Y de esa manera nos habla el libro de Hebreos, porque convenía que Dios, por medio de quien y por medio de quien todas las cosas existen, hablando de Cristo Jesús, porque sabemos que Cristo tiene vida en sí mismo y también Él siempre existió en su preexistencia. De eso está hablando Hebreos el capítulo 2. Y también hemos leído: habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Tenemos que recordar que antes que Cristo pueda dar su vida por nosotros, Él fue glorificado. Y vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 5, para ver este aspecto. Juan, el capítulo 17, el verso 5. Y dice así la palabra de Dios:
Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Entonces Cristo fue glorificado antes de que Él pueda dar su vida por nosotros. Y de esa manera, la palabra de Dios nos dice que Cristo tenía que glorificar a sus hijos, pero a través del sufrimiento. Porque Él sufrió y también nosotros tenemos que sufrir como Él. Y eso nos dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, Romanos 8:30. Para que nosotros podamos ser glorificados, también tenemos que ser justificados. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 8, el verso 30, para poder comprender. Y dice la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y sabemos que aquellos quienes justificó y glorificó son hijos de Dios, como dice Romanos el capítulo 8, el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces podemos ver que Hebreos 2:10 nos dice que Cristo tenía que ser perfeccionado. Pero esto no lo podemos entender en el sentido de que Cristo era imperfecto y que poco a poco se volvió perfecto. Tenemos que entenderlo a la luz de que Cristo siempre fue perfecto en toda su manera de vivir. Desde su nacimiento hasta la muerte en la cruz, Cristo fue perfecto, santo, puro y recto. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice en Hebreos el capítulo 2, el verso 10? Porque Cristo tenía que pasar también el martirio de sus hijos. Cristo tenía que pasar por esa prueba, las cuales sus hijos también pasan en esta tierra. Cristo tenía que ejercitar esa fe y desarrollar un carácter. Por eso tenía que perfeccionar mediante aflicciones, porque Cristo también fue afligido en esta tierra, queridos hermanos. En ese contexto entendemos la palabra perfeccionará mediante aflicciones. Como mencionamos, no lo entendemos en el sentido de que Cristo haya sido imperfecto, no, sino que Cristo tenía que darnos el ejemplo para poder ejercitar fe. Y también mediante el sufrimiento, solamente de esa manera Él podría salvarnos del pecado. Y de esa manera también podemos ver lo que Él dijo. Vamos a ir a Mateo el capítulo 10, el verso 22. Vamos a leer Mateo el capítulo 10, el verso 22. Y dice de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cristo fue aborrecido cuando Él estaba en esta tierra. Entonces sus seguidores también tendrían que ser aborrecidos. Por eso nos dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que su fe realmente no pueda titubear, que su fe realmente no pueda desbaratarse, que su fe realmente pueda estar anclado en la roca que es Cristo Jesús. Entonces podemos ver que solamente a través de las aflicciones nosotros podemos ser glorificados. Eso es lo que nos dice la Biblia, queridos hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice la mensajera del Señor en cuanto a Hebreos el capítulo 2, el verso 10. Vamos a ir a la Review and Herald el 31 de diciembre de 1872, el párrafo 19. Estaba en el orden de Dios que Cristo tomara sobre sí la forma y la naturaleza del hombre caído, para que pudiese ser perfeccionado a través del sufrimiento, y él mismo soportara la fuerza de las feroces tentaciones de Satanás. Entonces solamente Cristo podría ser perfeccionado a través del sufrimiento si Él tomaba nuestra naturaleza. Por ejemplo, aquí la mensajera del Señor nos dice forma y naturaleza. Y tenemos que entender muy bien este escrito para no poder caer en vientos doctrinales. Porque podemos ver que cuando ella dice forma, se refiere a nuestro físico. Pero cuando dice naturaleza, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí pude sacar algunas conclusiones, como tú puedes ver en la pantalla: forma y naturaleza. Y voy a dar lectura. Forma, por ejemplo, ella quiso referirse a la estatura.
Sabemos que Cristo, estando en esta tierra, no vino con la misma estatura que tenía Adán antes de la caída. Podemos ver que Adán antes de la caída realmente era muy alto. Aproximadamente él medía 4 metros. Entonces Cristo no vino como Adán antes de la caída en la estatura. También podemos ver en cuanto al color de piel. Adán era realmente hermoso antes de su caída, y la piel de Cristo tenía que ser también como la de sus hermanos, en ese sentido, como de los judíos en ese entonces, con el mismo color de piel. Cristo no tenía que resaltar en su belleza también. Y aparte, la fuerza de los hombres. Sabemos que Adán antes de la caída tenía mucha más fuerza e intelecto. Cristo realmente no tenía esa fuerza la cual tenía Adán antes de la caída. Pero sabemos también que después de la caída de Adán, poco a poco su generación ha ido perdiendo fuerza, también intelectualmente. Y así la mensajera del Señor dice que pasando 4000 años de pecado, Cristo vino a esta tierra tomando los efectos de la gran ley de la herencia. Y como mencionamos, su aspecto físico no era hermoso como Adán antes de la caída. Si hubiera sido tan hermoso, tal vez la gente no lo hubiera seguido por las palabras que él pronunciaba o por el evangelio que él predicaba, tal vez por su belleza física, se hubieran dejado llevar. Y pasaron tantos años. La mensajera del Señor menciona aproximadamente 4000 años de decadencia. Entonces, poco a poco el hombre se ha ido degradando y Cristo vino cuando llegó la hora, como dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento, Cristo nació de mujer, nacido bajo la ley. Y ahora vamos a ver lo que se refiere a la mensajera del Señor en cuanto a naturaleza. Cristo tenía que venir con nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso se refiere también a que Él tenía que tomar las tendencias al pecado, pero las tendencias heredadas, las propensiones heredadas. Y así también Cristo heredó los rasgos de carácter. Por eso hemos leído lo que dice Hebreos 2:10, que tenía que ser perfeccionado mediante el sufrimiento. Y solamente de esa manera Cristo podría ser nuestro ayudador y nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Si Cristo solamente hubiera tomado lo físico, pero no nuestra naturaleza pecaminosa con sus tendencias heredadas, entonces Él no hubiera sido perfeccionado y tampoco hubiera vencido a Satanás. Entonces esto nos muestra muy claramente que Él tenía que tomar la gran ley de la herencia, la cual la gran ley de la herencia tiene que ver con la naturaleza física, lo que mencionamos en cuanto al físico, y la naturaleza pecaminosa, con sus tendencias heredadas, porque sabemos que Él jamás cultivó las tendencias a pecar. Eso es lo que nos dice Hebreos el capítulo 2, el verso 10. Por ejemplo, dice Hebreos el capítulo 5, el verso 8. También lo leímos en anteriores estudios. Hebreos el capítulo 5, el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9, y perfeccionado vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Podemos ver que Cristo se volvió hijo porque Él tenía que aprender la obediencia. Y solamente de esa manera Él tendría que ser perfeccionado mediante el sufrimiento para hacer eterna salvación de aquellos quienes le obedecen, de aquellos quienes obedecen su santa ley, como Cristo mismo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, estaba en el orden de Dios que Cristo pueda ser perfeccionado porque Él vio que sus hijos sufrirían en esta tierra, tendrían aflicción y oprobio. Entonces, Cristo también tendría que tener aflicción, oprobio, tristeza, para ser perfeccionado. Y solamente de esa manera Él podría hacer eterna salvación por aquellos quienes obedecen su santa ley. Solamente tomando la naturaleza del hombre podría salvarnos, queridos hermanos. Y ese es el mensaje de Hebreos, el capítulo 2, del verso 14 al 18. Aunque ahora estamos leyendo pasajes, por ejemplo, el verso 10, ahora vamos a leer el verso 11, el verso 12 y el verso 13. Dice así Hebreos el capítulo 2, el verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Podemos ver que aquí aparece esta frase, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Cristo, ¿a quién se refiere al decir no se avergüenza de llamarlos hermanos? Entonces podemos ver que el verso 11 nos habla de la santificación y podemos decir que los que son llamados hermanos también van a alcanzar ese estado de santidad, porque van a vencer al viejo hombre, van a vencer a sus malas pasiones y van a cortar con sus apetitos y van a cortar con las tendencias cultivadas. Solamente ellos van a poder ser santificados. Y vamos a leer lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 22. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, 22. Y dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Solamente aquellos que hayan sido libertados del pecado y hayan sido siervos de Dios van a ser los que van a heredar la vida eterna. Y ese es el propósito, la cual estamos leyendo en Hebreos el capítulo 2, que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Entonces aquellos no se avergüenza Cristo de llamarlos hermanos. Y esto lo vamos a entender, esta frase, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero ahora estamos entendiendo que solamente los que van a heredar la vida eterna van a obtener la santificación, como dice Romanos 6, 22, siendo libertados del pecado. Vamos a leer también Romanos 6, 5 para ver lo que dice la palabra del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Solamente aquellos que van a alcanzar la santificación van a vencer al viejo hombre, van a crucificar las pasiones, van a crucificar las tendencias que les ha atado tanto tiempo y van a poder ser libres. Y así nos dice la palabra del Señor, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque así de esa manera se nos presenta en la semejanza de la muerte de Cristo, así nosotros habremos muerto al viejo hombre. Y así Cristo vino para poder libertarnos, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo quiere que seamos libres del pecado. Por eso podemos ver que Él padeció siendo tentado y también tenía que ser perfeccionado mediante ese sufrimiento que nosotros también padecemos. Y solamente a aquellos quienes hayan sido libertados, hayan muerto al viejo hombre, hayan muerto a sus pasiones y concupiscencias, se cumplirá Romanos el capítulo 8, el verso 1, la cual dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos leyendo estos textos de la palabra de Dios porque hemos leído en Hebreos el capítulo 2, el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Está hablando de la santificación. Entonces, ese es el plan de Dios para nosotros. Por eso Cristo quiere librarnos de las garras y del yugo del pecado. Y por eso Él socorre a los que son tentados. Y los que realmente quieran reflejar el carácter de Cristo, a ellos los llama hermanos. A los que realmente quieren seguir los pasos de Cristo, a ellos los llama hermanos. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir ahora a Hebreos el capítulo 2, el verso 12, para poder ver lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Verso 13, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Aquí estamos viendo una profecía mesiánica del Salmo 22, porque el salmista pronunció estas palabras, pero el apóstol Pablo está mencionando estas palabras refiriéndose a Cristo. Vamos a ir lo que dice Salmos 22, porque sabemos que Salmos 22 es una profecía mesiánica que también se cumple en el Nuevo Testamento.
Se escribe también estas palabras del Salmo refiriéndose a nuestro Salvador. Vamos a ir a Salmos, el capítulo 22, para poder ver lo que dice la palabra del Señor. 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y así podemos ver que Hebreos el capítulo 2, el verso 12, es una referencia de Salmos 22:22. Y ahora vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 8, el verso 18, para poder entender un poco más, que también el apóstol Pablo sacó de las palabras del profeta Isaías, refiriéndose a Cristo. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel, de parte del Eterno Poderoso que mora en el monte Sión. De esa manera podemos ver que el apóstol Pablo hace una comparación de Cristo con nosotros en cuanto a lo que es la hermandad. Porque aquí estamos viendo en el sentido de la hermandad, hablando de sus hermanos. Y aquí entramos a la pregunta, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? ¿A quién se está refiriendo cuando él dijo semejante a sus hermanos? Para poder ver quiénes son sus hermanos, vamos a ir a Mateo, el capítulo 12, el verso 47. Vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, el capítulo 12, el verso 47. Y dice de la siguiente manera. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Son aquellos quienes hacen la voluntad de su Padre. Solamente a ellos se refiere mis hermanos, hablando en el libro de Hebreos, el capítulo 2. Y eso nos dice la mensajera del Señor también. Ahí tú puedes ver The Signs of the Times, el 9 de marzo de 1882. Titula La luz del mundo. Voy a dar lectura al párrafo 8 para poder comprender lo que dice. El verdadero cristiano, el que obedece la verdad, viene a la luz para que sus obras se manifiesten, que son realizadas en Dios. Su vida piadosa y su santa conducta son un testimonio diario contra el pecado y los pecadores. Es un representante vivo de la verdad que profesa. De estos seguidores sinceros, Jesús declara que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Solamente aquel cristiano que quiere vivir una vida piadosa, solamente aquel cristiano que quiere obedecer la santa ley de Dios, solamente aquel cristiano que quiere vivir de acuerdo a la piedad y a la santidad, solamente a ellos Cristo se refiere como sus hermanos, porque así dice el escrito. De esa manera, de estos seguidores sinceros, Jesús se declara que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Solamente aquellos que quieren seguir a Dios, quieren hacer la voluntad del Padre. A ellos se refiere como a sus hermanos. No se refiere a aquellas personas que son mundanas o las personas que no temen a Dios. Solamente se refiere de aquellos quienes quieren hacer la voluntad del Padre. Como dice aquí, quieren representar como un testimonio vivo la verdad que profesan. Cristo no se avergüenza de ellos, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y leímos el capítulo 12 de Mateo. Ahí nos habla de que Cristo estaba predicando el Evangelio. Y ahí llega una persona y le dice, Jesús, tus hermanos y tu madre te están buscando. Y ahí es cuando Cristo pronuncia esas palabras, mirándoles a sus discípulos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y tú puedes ir al deseado de todas las gentes. La mensajera del Señor habla en el capítulo 33. Puedes leer todo lo que ella dice. Menciona el capítulo, o bueno, el título. ¿Quiénes son mis hermanos? Tristemente los hermanos de Cristo no lo reconocían como su Salvador. No lo reconocían como el Mesías. Ellos siempre tenían un prejuicio en contra de Cristo. No entendían el plan de redención. No entendían que la divinidad y la humanidad se combinaron en Cristo. Tristemente, les faltó mucho discernimiento y conocimiento. ¿Y por qué Cristo respondió con esas palabras? Nos podríamos preguntar.
es porque sus hermanos realmente querían que Cristo pudiera desistir de lo que Él les dijo a los fariseos. Sus hermanos también se habían enterado de que los fariseos, los judíos, atribuían el poder del Espíritu Santo a Satanás, porque los mismos judíos le dijeron: estas obras que haces, lo haces por el poder de Belcebú. Y así sus hermanos se habían indignado por las palabras y las acciones que Cristo estaba haciendo contra los fariseos. Y de esa indignación quisieron persuadir a Cristo Jesús para que Él no pueda actuar de la manera que Él estaba actuando, porque no creían en Él, no creían en su obra, no creían que Él era el Mesías. Por eso Cristo respondió de esa manera: Jesús, tus hermanos y tu madre te están buscando. Y Él dijo: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre, señalando a sus discípulos. Por eso Jesús sabía muy bien que sus hermanos no lo estaban buscando para un fin realmente bueno. Lo estaban buscando para poder decirle: realmente estás hablando muy fuerte contra los fariseos. Por favor, rebaja tu tono de voz. No está bien lo que tú estás haciendo. Estaban pretendiendo hacerle cambiar de opinión, pero ellos no entendían la obra y la misión del Redentor. No entendían la obra de Cristo Jesús estando en esta tierra. Por eso Cristo les respondió de esa manera. Y así podemos ver que Cristo se aflige por las familias en los días de hoy. Él mismo dijo: el que no dejare padre o madre, hermano o hermana, no es digno de mí. Él reconoció a la familia espiritual porque sus propios hermanos no lo querían. Y ahora vamos a seguir con el estudio. Vamos a leer Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Ahora sí, entramos en los versos que nos corresponde. Hebreos 2:14 nos dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hablando de los hijos, se refiere a aquellos quienes son hijos de Dios, quienes participaron de ese sufrimiento, quienes participaron de ese oprobio, quienes participaron de las tentaciones que el diablo les acarreó a ellos. Entonces también Cristo participaría con ellos en su sufrimiento. Por eso dice: los que participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y así nos dice el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 6, el verso 12, al mencionar: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo quiso referirse a los demonios y también a las huestes satánicas, que tenemos lucha contra esas huestes. Y Cristo también tuvo lucha contra esas huestes. Y de esa manera las tentaciones de nuestro Salvador fueron mucho mayor de las que nosotros somos tentados. Y así Satanás con sus demonios se aliaron y también con las personas que servían a Satanás para poder estar todos en contra del Hijo de Dios. Nos dice The Signs of the Times el 20 de febrero de 1893. Satanás consideró que su victoria era segura y con todos los recursos malignos a su alcance se esforzó para vencer a Cristo. La firme resistencia de Cristo a las tentaciones del enemigo llevó a toda la confederación del mal a la guerra contra él. Hombres malvados y ángeles malvados unieron sus fuerzas contra el príncipe de paz. Podemos ver que el diablo con todos sus recursos unió a toda la hueste satánica y también a las personas que lo servían a él. Por eso él hizo para que los fariseos realmente pudieran actuar en contra de Cristo, para que pudieran vituperarle su alma. Y solamente recordemos las tentaciones que Cristo tuvo que afrontar en esta tierra. Y quiero dar lectura a esta cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en Sermones Escogidos, el tomo 2, la página 246, el párrafo 4. Únicamente al sufrir la condena de nuestra desobediencia
pudo Él librarnos de la muerte eterna. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros en Él nos convirtiéramos en justicia para Dios. De ese modo, Cristo nos colocó en un privilegio sitial donde podamos vivir vidas puras y sin pecado. Los culpables que acuden a Él en busca de perdón, confesando sus pecados, comparecen ante el Padre como inocentes, debido a que el gran inocente ha cargado con sus culpas. Los que nada merecen son hechos merecedores, mientras que para favorecernos nosotros a Él, se le da lo que nosotros merecíamos. ¿Y por qué leí Sermones Escogidos el tomo 2? Porque muy bien dice la palabra del Señor. ¿Y por qué leí Sermones Escogidos el tomo 2? Porque muy bien nos dice la palabra del Señor. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Solamente por su muerte podría darnos libertad sobre el pecado. Solamente por la muerte de Cristo podría destruir el imperio de la muerte. Está hablando aquí de la segunda muerte y darnos libertad para la vida eterna. Y por su muerte, por la muerte de Cristo, el diablo fue derrotado, su imperio fue derrotado. Eso es lo que nos quiere decir Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Solamente de esa manera, Él nos libró de la muerte eterna, muriendo en nuestro lugar. Esa muerte que habla Hebreos el capítulo 2 es la muerte eterna. Y así por nuestra desobediencia, Él se entregó para darnos la vida eterna, y así destruyó la muerte eterna. Y así se cumple Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Hebreos el capítulo 2, el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque dice que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque sabemos que tenemos naturaleza caída y pecaminosa y pecamos. Y de esa manera estamos sujetos a las tentaciones y a las garras del enemigo. Pero Cristo vino para liberarnos de esas garras y darnos libertad solamente en su santo nombre. Y así justificarnos y hacernos justos solamente por su justicia eterna y por su perfecta justicia. Vamos a leer Romanos el capítulo 8, el verso 15. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y de esa manera solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, van a poder ser vencedores en Cristo Jesús. Solamente ellos. Y eso nos dice Hebreos el capítulo 2, el verso 15, que Cristo ha destruido el imperio de Satanás y así también el imperio de la muerte. Y sabemos la promesa, solamente aquellos quienes obedecerán y serán fieles van a poder tener el derecho a la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice que no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en ese temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Pero los que no viven conforme a las obras de la carne, como dice Romanos el capítulo 8, el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solamente el Espíritu Santo puede hacernos morir a nuestro yo, puede hacernos morir al viejo hombre. Y esa es la lucha que Dios nos ha llamado a vencer, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra potestades, contra gobernadores. Y vamos a leer lo que dice Hebreos el capítulo 2, el verso 16. Vamos a seguir estudiando. Hebreos 2:16 nos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Muy bien sabemos lo que dice la palabra de Dios, que Cristo no podría venir como los ángeles, tenía que venir como los descendientes de Abraham. Pero este texto ha sido muy controversial a lo largo de los años. Muchos, al leer las palabras descendencia de Abraham, dijeron, el apóstol Pablo se quiere referir a la descendencia de Abraham espiritual
o también se refiere a los gentiles? ¿A cuál de los dos se refiere el apóstol Pablo?, preguntaron. Y así era la lucha y el debate por muchos años, y lo sigue siendo hasta los días de hoy. Y vamos a examinar algunos textos bíblicos para poder entender este aspecto. Vamos a ir al primer texto, Gálatas, el capítulo 3, el verso 6 y el verso 7. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y también dice en el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, la pregunta es, ¿solamente de aquellos que su fe fue contado por justicia se refiere Hebreos el capítulo 2, el verso 16? ¿Solamente aquellos quienes son linaje de Abraham y son de Cristo se refiere Hebreos el capítulo 2, el verso 16? Sabemos que no se refiere a los judíos literalmente, porque recordemos que en ese tiempo los judíos decían ser hijos y linaje de Abraham. Dice Romanos el capítulo 9, el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Podemos ver que la palabra de Dios no se refiere solamente a los israelitas, a los judíos literalmente, porque en Hebreos el capítulo 2, el verso 9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor murió por cada uno de nosotros, y no solamente murió por los judíos, no solamente murió por aquellos que dicen ser hijos de Abraham. En ese entonces, como mencionamos, decían ser hijos de Abraham. Pero aquí muy bien dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el verso 8, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Y volvemos a preguntarnos, Hebreos el capítulo 2, el verso 16, ¿solamente se refiere hablando en el sentido espiritual o también puede referirse hablando a los gentiles? Vamos a leer Romanos el capítulo 9, el verso 24, para poder entender. Romanos el capítulo 9, el verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces podemos ver que no solamente se refiere a la descendencia de Abraham espiritualmente, también se refiere a los gentiles, porque si solo se refiriera a la descendencia de Abraham espiritualmente, ¿por qué la mensajera del Señor podría decir, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia? Porque recordemos que solamente los hijos de Abraham son de Cristo, y solamente ellos son los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo. Entonces tendríamos que deducir que Cristo en su nacimiento también nació de nuevo. La palabra de Dios relacionado con el espíritu de profecía nos dice que Jesús aceptó los efectos. En otras palabras, que Cristo no vino desde el vientre de María y ya regenerado por el Espíritu Santo, no vino desde el vientre de María ya convertido. Eso es lo que quiero hacer notar. Y esto lo puedo asegurar porque en la traducción original no dice descendencia, dice naturaleza. Y es muy distinto. Voy a dar lectura a la Reina Valera de 1960. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora voy a dar lectura a la versión que tengo, la Reina Valera Gómez. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. La palabra simiente, la palabra socorrió
y la palabra naturaleza son palabras muy distintas. La traducción original es naturaleza, no la palabra socorrió. Y la palabra simiente es la palabra original y no la palabra descendencia. Entonces, según a la traducción original, podremos ver que Jesús, refiriéndose a Hebreos el capítulo 2, el verso 16, se refiere también a los gentiles. ¿Y por qué? Preguntarán. Porque hay que entender qué es naturaleza. La naturaleza de los ángeles es muy distinta a nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Entonces Cristo no podía tomar esa naturaleza de los ángeles, sino que tenía que tomar la simiente de Abraham. Y ahora la palabra simiente es muy distinta a la palabra descendencia. ¿Qué significa la palabra simiente? Ahí tú puedes ver el diccionario expositivo Vine. Y vamos a leer lo que dice este diccionario para poder ver qué es lo que significa la palabra simiente. Y dice de la siguiente manera: semilla, esperma, relacionado con el verbo espeiro, sembrar. Véase sembrar, castellano, esperma, espermático, etc. Entonces podemos ver que la palabra simiente significa esperma. Y esa es la traducción original de Hebreos el capítulo 2, el verso 16. Y esto nos quiere decir y nos confirma que Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Este texto de Hebreos el capítulo 2, el verso 16, con la traducción original de naturaleza y simiente, porque en la Reina Valera de 1960 dice socorrió y también dice descendencia. Pero si nos vamos al original dice naturaleza y simiente significa esperma. Y cabe recalcar que Cristo, cuando nació, no necesitó ningún hombre, no necesitó ningún esperma para que Él pueda nacer. Él nació por milagro de Dios. El Espíritu Santo vino sobre María y esa unión es un misterio, la cual nosotros no podemos comprender, la cual la palabra de Dios nos dice que es un misterio. Pero cuando la palabra de Dios en Hebreos 2:16 me dice simiente, es porque se está refiriendo a Mateo el capítulo 1. Y ahí podemos ver la genealogía de Cristo empezando desde Abraham. Y así sucesivamente nos va hablando. Y a lo que quiero ir es que la simiente que habla Hebreos 2:16 se refiere a esa genealogía que Cristo tuvo. Y complementándolo con el deseado de todas las gentes, la cual leímos tantas veces la cita que como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, entonces según a lo que dice el espíritu de profecía, podemos ver que Hebreos el capítulo 2, el verso 16, no solamente se refiere a la descendencia espiritual de Abraham, sino también se refiere a los gentiles. Ella no dijo como cualquier hijo de Adán ya regenerado por el Espíritu Santo. Ella no dijo como cualquier hijo de Adán ya convertido, sino ella dijo como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Entonces, todo nos quiere decir que Hebreos el capítulo 2, el verso 16, no solamente se refiere a la descendencia espiritualmente hablando, sino también en cuanto a los gentiles. Porque como les mencioné y vuelvo a mencionar, ella se hubiera referido como cualquier hijo de Adán regenerado por el Espíritu Santo o ya convertido. Eso es lo que ella hubiera mencionado. Porque recordemos lo que dice Romanos el capítulo 5, el verso 12. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todos somos hijos de Adán, todos los que nacemos en este mundo. Y así como cualquier hijo de Adán, Jesús aceptó esos efectos para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y así se cumple la profecía, la palabra de Dios. Entonces no puede solamente referirse a la descendencia de Abraham, a la simiente de Abraham espiritualmente.
Muy bien nos dice el Espíritu de Profecía, Letters and Manuscripts, el volumen 6, el año 1890, el párrafo 8. Él pudo ser tentado, no había tomado sobre sí mismo ni siquiera la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto sin la mancha del pecado. Y aquí muy bien la traducción original, como les mencionaba, de esa manera la hermana White lo redacta. No había tomado sobre sí mismo ni siquiera la naturaleza de los ángeles, como hemos leído en la Biblia, Reina Valera Gómez, naturaleza de los ángeles. Y vamos a leer lo que dice Hechos, el capítulo 17, el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden y los tiempos, y los límites de su habitación. Entonces la Biblia dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y de esa misma sangre Cristo nació. Y esa sangre Él vertió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Como cualquier hijo de Adán también tenía sangre como nosotros. Y esa sangre Él vertió para poder salvarnos del pecado. Imaginémonos. Con esto podemos decir que no solamente se refiere a la descendencia espiritual, se refiere también a los gentiles por la verdadera traducción. Ya hemos mostrado también lo que dice Letters and Manuscripts y la explicación que dimos de la palabra simiente. ¿Y qué dice Ellen White? Hablando de Hebreos el capítulo 2, el versos 16 y 17. Ella dice de la siguiente manera, Review and Herald, el 1 de marzo de 1892, el párrafo 10. Pero muchos dicen que Jesús no era como nosotros, que no era como nosotros en el mundo, que era divino y que no podemos vencer como Él venció. Pero Pablo escribe, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De esa manera podemos ver que muchos se quejaron diciendo, nosotros no podemos vencer como Cristo venció. Cristo era Dios, nosotros no somos Dios y no tenemos naturaleza divina para poder vencer. Y ahí es cuando la mensajera del Señor les manda directamente a Hebreos el capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Hermanos, porque aquellos que decían, nosotros no podemos vencer como Él venció, no eran hijos literalmente hablando en el sentido espiritual de Abraham, porque su fe no está contado por justicia, porque se están quejando al decir, Cristo no era como nosotros. Y ahí es cuando Ellen White les manda a Hebreos 2, 16 y 17. Es cuando podemos nosotros asegurarnos de que la mensajera del Señor estaba del lado de que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Este texto nos manda directamente a esa explicación de la Review and Herald. Entonces Cristo sí era como nosotros, en todo aspecto. Solamente en la mancha del pecado es que Él se difiere con nosotros. Nada más. Él tenía propensiones heredadas, tendencias heredadas, pero jamás las cultivó. Por eso es semejante a nosotros, porque Él tuvo naturaleza divina oculta en Él. Solamente por eso. Pero Él quiere que seamos participantes de la naturaleza divina y así que nosotros podamos vencer como Él venció. Quiero dar lectura a lo que dice Letters and Manuscripts el año 1898. Ahí, como tú puedes ver en la pantalla, carta 97, hermanos en North Fitzroy. También se encuentra en el comentario bíblico de Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Cristo hizo una expiación total, dando su vida en rescate por nosotros. Nació sin mancha de pecado, pero vino al mundo de la misma manera que la familia humana. No tuvo una mera apariencia de cuerpo, sino que tomó la naturaleza humana participando de la vida de la humanidad. Como portador del pecado, sacerdote y representante del hombre ante Dios, entró en la vida de la humanidad, llevando nuestra carne y sangre.
La vida está en la corriente viva y vital de la sangre, sangre que fue tomada para la vida del mundo. Cristo nació sin una mancha de pecado, porque el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios. Y sabemos que nosotros no nacemos con pecado. Y por eso la mensajera del Señor menciona que Él vino al mundo de la misma manera que la familia humana. Eso es muy importante entenderlo, que Él tomó nuestra naturaleza participando de la vida de la humanidad. Dice Letters and Manuscripts, el volumen 13, el año 1898, el párrafo 17. El Señor Jesús ha hecho un gran sacrificio para encontrar al hombre donde está. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, no vino a salvar a los ángeles. Es la simiente de Abraham a la que Él está ayudando. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Cristo ayuda a la humanidad tomando la naturaleza humana. Así se apodera del hombre con su largo brazo humano y del trono de Dios con su brazo divino. Y quiero mencionar un aspecto muy importante. Muchos han malinterpretado Hebreos el capítulo 2, el verso 16, al decir que solamente se refiere a la simiente espiritual de Abraham. No se refiere a los gentiles. Entonces, si se refiere solamente a la simiente espiritual de Abraham, dijeron ellos, Cristo ya tenía que venir convertido desde el vientre de su madre, o sea, nacido de nuevo desde el vientre de María, porque ellos relacionaron con lo que leímos en Gálatas, diciendo que solamente aquellos que su fe fue contado por justicia son linaje de Abraham. Entonces Cristo también tenía que venir con esa misma naturaleza regenerada de ellos, pero ya desde el vientre de su madre. Y una de esas personas es Thomas Davis. ¿Tú sabes quién fue Thomas Davis? Thomas Davis fue el coeditor de la Review and Herald por los años 1970. El editor fue Kenneth H. Wood. Los dos coeditores fueron Herbert Douglas y Thomas Davis. Y Thomas Davis escribió un libro titulado Was Like Jesus, algo así titula su libro. Y él fue uno de los primeros en plantear esta idea. Él dijo, Hebreos capítulo 2, el verso 16, hablando de la descendencia de Abraham, se refiere solamente a aquellos que han nacido de nuevo, porque su fe se ha contado por justicia. De esa manera, Cristo tenía que venir ya regenerado desde el vientre de su madre. Eso es lo que dijo Thomas Davis. Y como mencionamos en el tema número 20, hablando de la nueva teología, Esteban Bohr toma la misma posición de Thomas Davis, que Cristo vino nacido de nuevo, o Cristo vino regenerado desde el vientre de su madre. Y voy a dar lectura a lo que dice Thomas Davis en su libro, Was Jesus Really Like Us? La página 27. Su naturaleza humana era común solo a aquellos que habían experimentado un renacimiento espiritual. Lo que se entiende por naturaleza humana necesita un estudio cuidadoso, pero esto debe reservarse para capítulos posteriores. Expresémoslo de otra manera. De María Jesús nació, nacido de nuevo. Entonces, dijo Thomas Davis, la naturaleza humana de Cristo era caída, pero solamente era similar de aquellos que habían nacido de nuevo. O sea que desde el vientre de su madre, él ya estaba convertido, dijo él. Pero según Isaías 7:15, Jesús escogió lo bueno. Él no podía venir ya reconvertido, porque si fuera así, ¿por qué la hermana White escribiría como cualquier hijo de Adán? Y los hijos de Adán no vienen reconvertidos en el vientre de sus madres. Jesús escogió lo bueno, dice la palabra de Dios. Es verdad que el Espíritu Santo lo estaba guiando, pero él no vino directamente ya reconvertido desde el vientre de su madre, o sea, programado desde el vientre de María. Cristo escogió lo bueno. Si estamos con esa tercera posición de que Cristo tomó la naturaleza humana caída, regenerada o nacido de nuevo, entonces podemos ver que no estamos de acuerdo a lo que dicen los testimonios, porque la mensajera del Señor no escribe
Cristo tomó la naturaleza humana regenerada. No escribe en ninguno de sus escritos. Ella no dice que Cristo ya estaba convertido en el vientre de su madre. Thomas Davis lo dice. Esteban Bort también lo dice. Y muchos hermanos, muchos ministros han agarrado esa tercera posición, la cual no está de acuerdo a lo que dice la mensajera del Señor en sus escritos. Si solamente hubiera una cita que dijera de esa manera, entonces podríamos decir, ya, aquí hay una explicación de la mensajera del Señor. Pero como no hay, entonces ¿para qué poner esa palabra y para qué poder decir esa explicación si no está de acuerdo al testimonio de la mensajera del Señor? Y ahora vamos a entrar a la parte final de este estudio. Vamos a examinar Hebreos el capítulo 2, el verso 17 y el verso 18. Y dice de la siguiente manera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra de Dios es muy clara al mencionar, debía ser en todo. La palabra, y es muy importante entender este texto, porque muchos malinterpretan la palabra de Dios y dicen, cuando la Biblia dice todo, no se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando dice todo es porque Él vino semejante a nosotros en cuanto al físico. Y también en nuestra aflicción del lloro, el llanto, pero Él no heredó las tendencias de sus antepasados. Él no tuvo esa tendencia heredada, o sea, no tuvo la tendencia, o sea, la naturaleza pecaminosa, ellos dicen. No tuvo naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros decimos esas palabras, que Cristo tomó la gran ley de la herencia con sus tendencias heredadas, ellos dicen, estás malinterpretando la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Pero cuando la palabra de Dios dice todo, es porque es todo, hermanos. Todo. Él tomó la semejanza del hombre en todo aspecto, y eso tenía que ver con la naturaleza humana caída también. La palabra todo en Hebreos el capítulo 2, el verso 17. Pero también vamos a ir a Filipenses el capítulo 2, el verso 7. Y así dice la palabra del Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver que cuando la palabra de Dios dice que se humilló a sí mismo, es porque Él vino en forma de siervo y vino semejante a sus hermanos y también vino semejante a los hombres. Y muchos podrían decir, ¿por qué la Biblia no dice igual a los hombres o igual a sus hermanos? ¿Por qué tiene que decir semejante? Es también el mismo caso de Romanos el capítulo 8, el verso 3. Ahí nos dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces podemos ver que la palabra semejanza dice porque Cristo tenía naturaleza divina en Él. Estaba oculta en Él. Por eso dice semejante. Pero eso no quita el hecho de que Él venga con nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Porque muchos dijeron, dice semejante, entonces no puedes decir que Él vino con la naturaleza pecaminosa. No puedes. Porque estuvieras poniendo a Cristo como un pecador más. Pero esa explicación solamente viene de una mente que tristemente ha distorsionado la palabra de Dios. Muy bien sabemos que esa palabra pecaminosa, naturaleza pecaminosa, no se refiere que Cristo haya pecado. Muy bien, ya lo hemos mencionado varias veces en esta serie de estudios. Por eso dice la palabra semejante en Hebreos 2:17 y también en Filipenses el capítulo 2, que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos y también tenía que ser semejante a los hombres, porque Él se despojó. Sabemos que se despojó de su gloria, como dice la mensajera del Señor. Él no podía venir como Dios directamente, tenía que vestir su divinidad y su humanidad. En su humanidad vino en todo semejante a nosotros.
y solamente así podía ser un fiel sumo sacerdote. Sabemos que Cristo, estando en esta tierra después de su resurrección, ascendió a su Padre, pero estuvo en esta tierra 40 días. Después podemos ver que Cristo es entronizado 10 días, fue coronado rey, lo alabaron los ángeles y ahí fue entronizado y después inició su obra en el santuario celestial. Pero para iniciar su obra, primero tenía que venir como hombre, con nuestra naturaleza, y así podía ser un sacerdote fiel, un fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, porque recordemos lo que dice Hebreos el capítulo 4, el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Solamente un sumo sacerdote tal podía compadecerse de nosotros para socorrernos en el momento de nuestra tentación, porque Él vino en todo semejante a sus hermanos. Ese es el mensaje del capítulo 2 de Hebreos en su contexto, queridos amigos y hermanos. Dice el libro La Educación, la página 71, el párrafo 6. Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Nunca llevó otro la carga tan pesada de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otra cuya misericordia fue tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, no solamente podía condolerse de todo el que estuviera abrumado y tentado en la lucha, sino que sentía con él. Las tentaciones de Cristo fueron mayores las cuales nosotros tenemos en esta tierra. Nosotros no somos tentados de poder sacar nuestro poder divino, porque muy bien Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan. Podemos encontrar en el capítulo 4 de Mateo la tentación de Cristo. Pero Cristo dijo, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Estando tan demacrado y ayunado 40 días, podemos ver que Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el diablo y no hizo caso a las tentaciones del enemigo. Por eso no ha habido ningún hombre que fuera tentado como Cristo fue tentado. Nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. No hubo, hermanos, no hubo. Y solamente de esa manera Él pudo ser perfeccionado mediante los sufrimientos. Y así van a ser perfeccionados también aquellos que van a sufrir por Cristo. Van a ser difamados, traicionados por Cristo Jesús. Pero Él va a llevar a sus hijos a la gloria. Los va a justificar y así los va a glorificar, como hemos leído en el Romanos el capítulo 8. Y ese es nuestro anhelo, queridos hermanos. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 306, el párrafo 4. Jesús vino para traer un poder moral que se combine con el esfuerzo humano, y en ningún caso sus seguidores deben tomarse la libertad de perder de vista a Cristo, que es su ejemplo en todas las cosas. Él dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Jesús presenta la verdad delante de sus hijos para que puedan contemplarla y para que contemplándola puedan ser cambiados, siendo transformados por su gracia de la transgresión a la obediencia, de la impureza a la pureza, del pecado a la santidad del corazón y a la rectitud de la vida. Entonces el esfuerzo humano se une con el esfuerzo divino. Solamente así podría cambiar nuestra mente, solamente así podría cambiar nuestro corazón y podremos ser transformados de gracia en gracia, de gloria en gloria, de la impureza a la pureza, del pecado a la santidad, cuando la fuerza divina se une con la fuerza humana. Y así dice Romanos el capítulo 8, el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ese es el objetivo.
Y dice 2 Corintios 13, el verso 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tenemos que probarnos si estamos realmente viviendo en la fe. Tenemos que estar en Cristo Jesús, porque si no, podríamos estar reprobados. Y así tenemos que examinarnos si nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso Él quiere que seamos parte de su familia. Él quiere que seamos parte de la familia divina. Por eso quiere ser nuestro hermano. Por eso se escribió en Hebreos el capítulo 2, el verso 17. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y en Filipenses 2, debía ser en todo semejante a los hombres. Y Él quiere compartir su naturaleza divina. Y así quiere que seamos participantes de la naturaleza divina, queridos hermanos. Lo que ven en la pantalla es una tergiversación de Hebreos del capítulo 2. Como ustedes saben, hemos tratado toda la nueva teología que ha distorsionado este maravilloso tema. Y en el tema número 15 de esta serie de estudios, hemos visto la falsa teología de la naturaleza de Cristo de Roy Adams. Y él expone en su libro todo lo que tiene que ver con lo que hemos estudiado ahora. Y voy a dar un extracto solamente para poder entender que la nueva teología tristemente distorsiona la explicación de Hebreos, el capítulo 2. Entonces Cristo Jesús vino como un ser humano real, un ser humano en todo el sentido de la palabra, uno con nosotros, pero no uno de nosotros, en todas las cosas como nosotros, excepto solo el pecado, experimentado y heredado para ser nuestro Salvador y ejemplo. Y ahora tenemos que entender en su contexto, queridos hermanos, cómo piensa la nueva teología en cuanto a Hebreos el capítulo 2. Dice, en todas las cosas como nosotros, como hemos leído, excepto solo el pecado, y entre paréntesis, experimentado y heredado. Tenemos que entender que nosotros no heredamos el pecado, sino que nosotros heredamos las tendencias. Por eso tenemos naturaleza pecaminosa. Pero aquí lo que está haciendo Roy Adams es decir que Cristo no heredó las tendencias. Porque dice, en todas las cosas como nosotros, excepto solo el pecado. Y cuando él dice, excepto solo el pecado, él quiere decir que Cristo no tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Porque para la nueva teología, tristemente nosotros nacemos con pecado. Para la nueva teología. Entonces ellos dicen, si nosotros nacemos con pecado, Cristo tenía que venir diferente a nosotros, sin una mancha de pecado. Pero nosotros no nacemos con pecado. Pero la nueva teología, tristemente, al explicar Hebreos, el capítulo 2, te dice, Cristo vino en todos nosotros, pero Él no tomó la naturaleza pecaminosa. Y así distorsionan todo lo que dice Hebreos, el capítulo 2. Voy a leer la Review and Herald el 28 de enero de 1909. Un mensaje para nuestras iglesias titula. Cristo, en la debilidad de la humanidad, debía enfrentar las tentaciones de alguien que poseía los poderes de la naturaleza superior que Dios había otorgado a la familia angelical. Pero la humanidad de Cristo estaba unida a la divinidad y en esta fuerza soportaría todas las tentaciones que Satanás pudiera traer contra él, y aún así mantendría su alma libre de pecado. Y este poder para vencer, él le daría a cada hijo e hija de Adán que aceptara por fe los justos atributos de su carácter. Qué hermosa cita. Solamente uniendo su divinidad con nuestra naturaleza caída, podría vencer la tentación y podría darnos la libertad sobre el pecado. Y Él daría esa victoria a cada hijo e hija de Adán si ellos aceptaran por fe los atributos del carácter de Cristo. Por eso Él vino como cualquier hijo de Adán, aceptando los efectos de la gran ley de la herencia, para vencer el pecado y también para darnos la libertad del pecado y para que nosotros podamos tener por fe el carácter de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo, que su pueblo pueda reflejar su carácter y pueda vivir una vida semejante
a la cual Cristo vivió en esta tierra. Y ese es el llamado. Él quiere hacernos participantes de la familia de Dios. Él quiere ser nuestro hermano realmente, porque Él quiere que nosotros podamos hacer la voluntad de su Padre. Por eso Él quiere que su carácter se refleje en nosotros. Dice la Sign of the Times el 9 de junio de 1898. Tentado en todo según nuestra semejanza, titula. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y poniéndose como representante del hombre para mostrar en la controversia con Satanás que el hombre, tal como Dios lo creó, conectado con el Padre y el Hijo, podía obedecer cada requisito divino. Cristo ahí desenmascaró los engaños del diablo, porque recordemos que el diablo decía, nadie puede guardar la ley, pero Cristo ahí desenmascaró los engaños de Lucifer, de Satanás. Y así Cristo quiere que nosotros podamos obedecer esos requisitos solamente por la obediencia a través de Cristo y siendo participantes de la naturaleza divina. Y así podemos decir con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ese sueño al decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, se cumple en nosotros. Pero solamente se cumplirá si nosotros aceptamos la sana doctrina, si nosotros aceptamos lo que está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios. Solamente de esa manera vamos a poder decir como el apóstol, ya no vivo yo. Espero que este estudio nos haya ayudado para que realmente podamos tomar una decisión en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros, para que veamos realmente que Cristo vino con nuestra naturaleza, así viendo Hebreos el capítulo 2, que es un mensaje de amor, un mensaje de misericordia y un mensaje que nos llama a vencer el pecado y nos llama también a la santidad, como hemos examinado en este estudio. Porque estamos viviendo en tiempos finales. Tristemente muchos están aliándose a las filas del enemigo y están atacando al Cristo de la Biblia, están atacando a su divinidad, están atacando a su humanidad, y muchos están atacando diciendo que no existe el Espíritu Santo como persona, y el diablo está triunfando con esa falsa doctrina. Pero nosotros tenemos nuestras Biblias y el espíritu de profecía, y Dios nos manda a escudriñar su palabra para que no podamos ser engañados. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender el capítulo 2 de Hebreos a su detalle. Hemos visto hoy un panorama de lo que nos dice tu palabra. Te agradecemos por el tema del día de hoy. Y te pido por aquella hermana, aquel hermano que están escuchando siempre el tema, que puedas darles la sabiduría correcta para que puedan discernir. Y así todos podamos ser hermanos en Cristo Jesús, solamente cumpliendo tu voluntad, querido Padre. Te agradecemos por todo lo que nos has dado y ayúdanos a poder ser participantes de tu gracia, de la naturaleza divina y también vencer el pecado. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Salvador, Jesucristo. Amén.